Amén. Vamos a comenzar la palabra de Dios que el Señor tiene para nosotros. Quiero saludar a los hermanos que nos están siguiendo, que nos van a seguir, los que van a ver la prédica posteriormente, están viéndola ahora. Dios los bendiga, hermanos que están ahí en Facebook. Síganos, siempre estamos aquí todos los domingos a partir de las 11:30, transmitiendo la prédica para ti que no puedes llegar acá a Misión Israel en físico, para los que quieran ver después. Para ustedes que quieran recordar alguna prédica, pueden entrar a YouTube. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Búsquenos, dennos like, suscríbanse para que reciban las prédicas. Amén, para que reciban todas las notificaciones. Están listas sus Biblias, ¿no? Vamos a hablar hoy día de lo que el Señor ha estado ministrando toda la mañana. Vamos a hablar de alegrarnos. Vamos a hablar de eso, porque en la palabra dice, alégrese. Pablo nos insta a que nos alegremos, a que nos gocemos. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Abre tu Biblia, por favor, en la carta de Pablo a los Filipenses. Es una porción un poquito larguita, son 16 versículos que vamos a leer, pero muy linda. Ya, entonces vamos a leer todos. Si ya tienes en tu Biblia Filipenses 3, del 1 al 16, di amén. Amén. Abran sus Biblias. Filipenses en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a comenzar entonces. Filipenses 3, 1 al 16 dice así. Por si acaso es Pablo hablando a los filipenses. Pablo escribió la carta a los filipenses y dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, alégrense en el Señor, quiere decir. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué también confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Cuando dice confiar en la carne, quiere decir confiar en lo que somos, enorgullecernos por lo que somos, por lo que tenemos. Van a entender ahora. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y escuchen esto. Y lo tengo por basura. Dice, todo lo que ha conseguido lo tenía por basura. Dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Si logro alcanzar aquello por lo que fui alcanzado por Cristo, quiere decir. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Amado Dios, te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales. Nosotros te presentamos, Señor, nuestro corazón dispuesto a que tú nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu palabra redarguya nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Amado Dios, que tu palabra dé fruto al 100% en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Esta carta a los filipenses, hermanos, como les dije, le escribe Pablo. Y le escribe Pablo el año 61 después de Cristo. ¿Ya? Entonces Pablo ya no era un jovenzuelo, ya no era un muchacho que estaba comenzando con una ilusión, ya no era un joven ilusionado por algo que tenía todas las fuerzas para perseguir a los cristianos como él hacía. Pablo ya es un hombre maduro. Es un hombre maduro, pero no porque no sea joven, estamos diciendo que era un viejo acabado. No era un viejo acabado. Tal vez ya era un hombre mayor, ya era un hombre bastante mayor, porque él nació aproximadamente entre el 5 y 10 después de Cristo. Era 5 o 10 años más joven que Jesús, ¿no? Y vivió hasta el 67 después de Cristo. Falleció el año 67 aproximadamente, o sea, tendría 62 años aproximadamente cuando falleció, cuando murió, ¿no? Entonces, cuando escribió esta carta, él ya era un hombre maduro, ya era un hombre grande, como se dice. Entonces, ya tenía también la experiencia y la sabiduría que dan los años. Era un hombre que había pasado por muchas cosas en su vida, en el ministerio, como antes también. Ustedes saben que antes Pablo era Saulo de Tarso, y como hemos visto, en cuanto al celo, dice en la palabra, perseguidor de los cristianos, perseguidor de la iglesia. O sea, él quería que se cumplan las escrituras al pie de la letra, como decía, ¿no? Y por eso no le gustaba que los cristianos lo llamen Mesías a Jesús, a un carpintero. Él no estaba de acuerdo con eso, y por eso perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia para matarlos, para encarcelarlos. Eso hacía Pablo, hasta que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. El que estaba persiguiendo a los cristianos fue encontrado por el Señor de los cristianos, por el Maestro de los cristianos, por Jesús. Entonces, ese Pablo al que Jesús había transformado, había cambiado su vida, había pasado por muchas cosas, y ya cargaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Leamos Gálatas 6:17. Gálatas 6:17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es un nombre al que algunos lo citan como el paradigma de victoria sobre victoria, victoria tras victoria, bendición tras bendición, grandes logros, grandes triunfos. Sin embargo, cuando leemos su historia desde los Hechos, que los Hechos es un resumen de todas las cartas, porque en los Hechos vemos cuando fue fundando iglesia por iglesia, en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en Filipos, fue abriendo iglesias, ¿no? Ahí vemos todo lo que él ha ido pasando. Entonces él pasó muchos padecimientos, y si leemos sus historias a lo largo del Nuevo Testamento, vamos a ver que la mayoría de las veces él ha tenido el agua hasta el cuello, más que estar caminando sobre las aguas. La mayoría de las veces, la mayoría del tiempo, Pablo ha pasado padecimientos, ha pasado sufrimientos. Leamos 2 Corintios capítulo 11, versículos 22 al 28. Son hebreos, yo también. Soy israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, dice Pablo. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces
5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese era Pablo. Todo eso había padecido Pablo. Todo eso había padecido. Había sido insultado, encarcelado, azotado. Había sido apedreado. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué razón? ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el objeto de apedrear a una persona en esos tiempos? ¿Para qué los apedreaban? Para matarlos, ¿no es cierto? Los apedreaban porque según ellos habían hecho algo mal, habían cometido alguna herejía, habían blasfemado según los fariseos, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la mujer adúltera que es presentada ante Jesús y le dicen, maestro, esta mujer ha sido encontrada en pleno adulterio y la ley dice que debe morir apedreada. Entonces, la lapidación era una pena de muerte. ¿Y ustedes qué creen? Pues que cuando se apedreaba a alguien, iban con las piedritas que podían alzar 5 piedritas y le lanzaban así para que le llegue a su cabeza. ¡Ah, chiquillo, oye, no pues tan fuerte! ¿Ustedes creen que les lanzaban piedritas para que les rasguñen un poquito? No, eran piedras grandes para que si les llegaba en la cabeza, en el cuerpo, les hagan daño. Y tanto daño que los mataba. Ese era el plan. Vean el ejemplo de Esteban. Esteban fue muerto a pedradas, fue lapidado. Y Pablo estaba ahí aprobando esa muerte. ¿Se acuerdan? Era Saulo, estaba aprobando esa muerte. Entonces, cuando mataban a alguien a pedradas, cuando era apedreado, era pues un montón de piedras que le lanzaban, pum, pum, pum. Entonces, yo me imagino que la persona que era apedreada quedaba cubierta de piedras, pues. Cubierta de piedras. Me imagino que lo único que se veía era ahí las piedras encima del cuerpo y un chorro de sangre saliendo debajo de las piedras. Entonces, imagínense a lo que fue expuesto Pablo, también como muchos otros. Vemos en Hechos 14, 19 al 20 lo que dice de esta apedreada. Hechos 14, 19 al 20, se los voy a leer yo. Dice así. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dice, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. No dice cuánto rato lo habrán arrastrado. 1 cuadra, media cuadra, 5 cuadras, 10 kilómetros, no sé. Pero lo sacaron de la ciudad a rastras, pensando que estaba muerto, y tiraron su cuerpo fuera de la ciudad. Dijeron, está muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo rodearon los discípulos cuando lo arrastraron, los que lo habían apedreado, lo arrastraron, tiraron su cuerpo fuera de la ciudad para que se lo coman las fieras, los buitres, qué sé yo. Fueron sus discípulos, se reunieron alrededor de él y se levantó. Yo creo, no dicen la palabra, pero yo creo que Dios le dio vida nuevamente. Yo creo que Dios le devolvió la vida. Porque dice que se levantó y entró nuevamente a la ciudad. O sea, imagínense, después de una pedrada, después de haber sido arrastrado no sé cuánto tiempo para sacarlo de la ciudad, Pablo se paró, se sacudió. Eso ha estado duro, ¿no? Vamos, sigamos adelante. Pero acuérdense, gozaos en el Señor, alégrense en el Señor. Ese era Pablo.
Ese era Pablo, a pesar de todo eso. Entonces, al final de su vida, los últimos años de su vida, Pablo escribe a los filipenses y parecía pues que Pablo está cómodamente sentado en su sillón, tomando su refresco. Algunos pensarán que está en una hamaca, tomando el sol, con su piña colada en la mano, así con su bombillita. Escribe, gozaos en el Señor, como yo estoy gozando. No, Pablo estaba preso. Pablo estaba encarcelado, con el cepo en los pies, en una cárcel fría, oscura, solo. Y está escribiendo, gozaos en el Señor. Y más adelante en Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor. Repito, gozaos en el Señor. O sea, les insta, les insiste, les dice una y otra vez, alégrense en el Señor. Repito, alégrense en el Señor. Tomemos muy en serio entonces, hermanos, lo que Pablo nos habla esta mañana. Les dice a los filipenses, les dijo ese día y hoy te dice a ti, hermano, alégrate. Pablo te dice que te regocijes y lo estamos haciendo, hermanos. Miren que Pablo fue el testimonio de alguien que vivía padecimientos por causa de Cristo. Pablo era el ejemplo claro de alguien que su vida no era pues como muchos piensan, de victoria en victoria. Tal vez caminaba en victoria porque caminaba agarrado de Cristo. Y esa es la clave para andar en victoria. Agarrarse de Cristo. Tomarse fuerte de la mano de Cristo y caminar para que estemos de victoria en victoria. Muchos hablan, muchos predican y dicen que tú eres un campeón, tú puedes salir adelante, tú puedes hacerlo, tú puedes derrotar, tú puedes. Ok, pero tú no puedes solo. No eres tú el que lo hace, es Jesús el que lo hace. Y el Señor mismo, Jesús dice, tendréis aflicción en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Vamos a tener aflicción. Y estamos pasando, y pasamos por aflicción. Y si no estás pasando, gracias a Dios, pero algún rato vas a pasar aflicción, o has pasado aflicción. Y el Señor te dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Y Pablo te dice, alégrate. Y Santiago también te dice que soportemos las pruebas con sumo gozo. Entonces en la palabra nos dice que tenemos que alegrarnos. Evidentemente somos pues de carne y hueso, ¿no? O sea, nos pellizcan y duele. Entonces no está mal, hermanos, no está mal echarnos a llorar en los brazos de Jesús. En los brazos de nuestro Padre, no está mal. Tenemos que ir a nuestro papá y decirle, papá, estoy sufriendo, papá, me está doliendo, papá, estoy agotado, papá, estoy afligido. Y nuestro Señor, nuestro buen Dios, nos va a dar lo que le pidamos. Pero las más de las veces en la Biblia, las más de las veces dice, alégrense. Dice que Él enjugará toda lágrima. Amén, hemos leído en Apocalipsis, ha leído el pastor Mauricio. Él enjugará toda lágrima. No habrá llanto, no habrá dolor. Tenemos que contar con eso, que no habrá llanto, no habrá dolor. Entonces, Pablo que estaba en la cárcel, Pablo que había padecido tanto, él estaba feliz. ¿Y por qué él estaba feliz? Porque él estaba extraordinariamente feliz. Les decía a los que estaban afuera, a los que estaban libres, a los que no estaban con los pies en el cepo, les decía, gozaos en el Señor. Amén. Alégrense en el Señor, como yo me gozo en el Señor. Amén. Entonces ese ejemplo es el que tenemos que seguir, de gozarnos en las pruebas. Desde varios puntos de vista, esta carta de los Filipenses es una de las más hermosas de Pablo, porque está cargada de ternura, de calor, de afecto. Y el gozo extraordinario que se ve en la vida de Pablo. Aunque preso, Pablo estaba extremadamente feliz. ¿Por qué? Porque sabía qué es lo que le esperaba. Y justamente hoy día en la cita que les mandé temprano, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Han leído la cita que les mando temprano? A ver, abran su WhatsApp, les doy permiso. Y que alguien me lea esa cita. Les doy permiso para leer esa cita del WhatsApp, solo es no para que estén chateando con sus enamorados y enamoradas.
Dani, a ver, lee fuerte, por favor. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Y Pablo sabía eso, y él esperaba eso, él estaba seguro de eso. Entonces tenemos que gozarnos en Cristo Jesús, porque tenemos promesa de nuestro Dios. Amén. Amén. Por otro lado, hermanos, hemos leído también otro motivo por el que Pablo se regocijaba y se alegraba. Y quiero preguntarles, ¿cuántos acá no crean que es para decir, ay, hecho al capo? No, si tienes, dilo, ya, porque al César lo que es del César también, ¿no? ¿Quiénes de aquí consideran que tienen un buen currículum? Díganlo. El pastor Mauricio conoce su currículum, mi hermano Willy. Sandrita, tú debes tener un excelente currículum también, excelente profesional que eres. Y muchos debemos tener nuestro motivo para enorgullecernos, ¿no? Aunque no sea de 300 hojas nuestro currículum, ¿no? Yo tengo mi profesión, tengo mis diplomaditos, tengo una segunda profesión y soy feliz cuando les digo, me he rajado, pucha, había hecho nomás en mi vida todo lo que he trabajado, he trabajado aquí hace tantos años. Algo hecho en esta vida, ¿no? Entonces, medio que nos enorgullecemos, ¿no? Por mucho que sea grande o pequeño tu currículum, por lo que has hecho, tú te sientes orgulloso. ¿Por qué? Porque te ha costado, pues. Todo lo que has hecho, todo lo que está en tu currículum, dices, este ha sido mi esfuerzo, me ha costado y por eso te enorgulleces. Está bien. Pero si alguno pensaba tener suficientes argumentos como para enorgullecerse, ese era Pablo. Hemos leído, han escuchado su currículum, ¿no es cierto? Y vamos a leerlo una vez más en Filipenses, la misma cita que hemos leído, Filipenses 3 del versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, de qué enorgullecerme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, o sea, era judío, circuncidado, ¿no es cierto? Dice, circuncidado al 8º día, cumplidor de la ley desde pequeño, ¿no? Desde 8 días, imagínense. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o sea, no era un adoptadito de José, no era de Jacob, quiero decir, no era un hito que se había arrimado ahí al árbol genealógico, no era un esclavo, era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, hebreo hijo de hebreos, ¿no es cierto? Después dice, me he perdido, en 4. En cuanto a la ley, fariseo, ¿qué quiere decir eso? Cumplidor de la ley. Los fariseos se caracterizaban porque eran pues los que cumplían la ley al pie de la letra, todos los 600 y tantos preceptos que tenían los judíos. Los fariseos se enorgullecían, se llenaban la boca con que eran cumplidores de la ley, y de esos era Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, no permitía que nadie diga otra cosa, porque él iba y los mataba, hemos visto, ¿no es cierto? Como Saulo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, él se consideraba un hombre justo, era irreprensible, la ley no le podía apuntar el dedo con nada porque él todo lo hacía bien. Pero dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de Cristo. Todo lo que nosotros podemos tener, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que podemos saber, si creen que se puede comparar con todo lo que Pablo era, que era de esos tiempos, el top de los tops, era el más capo de todos. No es nada lo que nosotros tenemos, no es nada lo que hacemos, y más aún si lo ofrecemos a Cristo, si comparamos con lo que Cristo nos puede dar, todo eso lo tenemos que estimar como basura, porque no vale, hermanos, porque eso es pasajero. Entonces, por el fin de conocerle, por amor a Jesucristo, por amor a Cristo,
Pablo consideraba todo eso como basura, como pérdida, a fin de conocerle, a fin de llegar a tener un perfecto conocimiento de la gloria de Cristo. Pablo tiene más currículum que cualquiera de nosotros. Podemos juntar el del Willy, del Mauricio y la Sandrita. Pablo se los hace añicos. Así era Pablo. Y todo eso Pablo lo estima como basura. Entonces yo creo que Pablo, si hubiera tenido una oficina, podría haber forrado sus paredes con sus títulos, porque así era de campo. Pero todo lo que él tenía, todo lo que él era, lo estimaba como basura. Y dice que por amor a su Señor Jesucristo. Hermanos, todo lo que nosotros tenemos, somos, sabemos, podemos alcanzar, es porque Dios nos lo ha dado. Es porque Dios ha permitido. Y si algo somos es porque Él ha permitido, porque muchas veces se nos hincha a nosotros el pecho por lo que somos y alcanzamos, ¿no es cierto? Incluso en el camino del Señor, en el camino cristiano. Yo he visto, no me estoy inventando, he visto pastores aquí en La Paz, Bolivia, he visto pastores que llegan a su iglesia en una vagoneta con los vidrios oscuros, y se bajan y sus guardaespaldas les agarran el abrigo y la cartera. Cuando bajan le ponen el abrigo, no dejan que a la gente se acerque. Hay gente así, lastimosamente. Hay gente así. ¿Cuántas veces hemos visto siervos, ministros, ministerios de música que no se les puede acercar porque no, ellos son los de la música? No, él es el predicador. No, él es el pastor. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces pensamos que a nosotros no se nos puede decir nada porque no, o sea, conmigo no te metas, o sea, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. O sea, muchas veces hemos visto, conocemos y nos hemos topado con gente que no se le puede decir nada porque ellos son los que saben lo que están haciendo, perfectos. No se le puede corregir nada. Y no puede ser así, hermanos, porque todo eso de lo que nosotros nos enorgullecemos, de lo que somos o no somos, delante de Cristo es basura. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar. No, incluso en las oficinas, no sé, generalmente pasa con las áreas, con los departamentos de recursos humanos. Los de recursos humanos pues creen que tienen el poder de hacer y deshacer en una oficina porque te descuentan, te ponen atraso, te ponen falta y si quieren sales, si no quieren no sales, si quieren hacen, no quieren, así son los recursos humanos, son las oficinas, ¿no? Y se creen pues los dueños de la oficina, ¿no? Y no puedes hacer nada porque el de recursos humanos te está mirando. Así pasa, en todas partes es así, en todas partes es así, cuando tienes un poquito más de conocimiento, un poquito más de poder, digamos, un poquito más de algo, eso ya hace pues que se te suban los humos, ¿no es cierto? Y eso no puede ser así. Pablo nos está enseñando que aún estando en la cárcel, todo lo que él tenía lo consideraba basura por amor a Cristo, porque sabía qué era lo que valía la pena, sabía qué era lo que era más importante, sabía cuál era la perla preciosa, el tesoro escondido que él había encontrado, que era Jesús. Si tú has encontrado a Cristo, hermano, que yo sé que sí, si tú has encontrado esa perla preciosa, hermano, ya tienes suficiente de qué gloriarte. Y si te vas a gloriar de algo, si te vas a enorgullecer de algo, enorgullécete de ser de la familia de Dios. Amén. Enorgullécete de ser seguidor de Cristo, de ser discípulo de Cristo. De eso tenemos que enorgullecernos. Hermano, todo lo que no nazca de un corazón apasionado por Jesús no sirve. Todo lo que no nazca de un corazón enamorado por Jesús no sirve. Nuestro servicio, nuestro conocimiento, lo que hacemos del discipulado, cualquier cosa que hagamos, tiene que nacer de un amor a Cristo, de un corazón enamorado. No lo hagas, hermano, no lo hagas si lo estás haciendo porque el pastor te ha dicho. No lo hagas, jóvenes, no sirvan en la música si se sienten presionados por el pastor Mauricio o por mí. No lo hagan. Háganlo porque aman a Dios. Háganlo porque tienen pasión por Cristo.
Georgette, Camila, no den la bienvenida si no quieren hacerlo, si no aman a Cristo. Si yo les he impuesto a hacerlo, no lo hagan. Háganlo porque aman a Dios, quieren servir. Y todos aquellos que quieren servir al Señor, háganlo porque aman a Cristo. No porque el hombre les va a ver, no porque el hombre les ha dicho, sino porque tenemos pasión por Cristo. Alguna vez habíamos hablado de Martín Lutero. Ya saben quién es Martín Lutero, ¿no es cierto? Es el padre de la Reforma protestante. Entonces, dice que este hombre, pues, Martín Lutero fue y clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, ¿no es cierto? ¿Qué decían las 95 tesis? Las 95 tesis eran 95 preceptos que había escrito Martín Lutero, renegando contra las cosas, las leyes, las órdenes que habían impuesto en la Iglesia Católica desde el Vaticano, el Papa y los sacerdotes, como ser las indulgencias. Entonces, el vender indulgencias para el perdón de los pecados. Entonces, Martín Lutero había leído la palabra. Él era un cura, él era un monje católico. Porque una vez cuando era muy chico, dice que estaba por ahí y vino una tormenta muy grande y los rayos y truenos caían todo. Y él se encomendó a la Virgen, si no me equivoco, y le dijo: si me salvo esta vez, si me salvas esta vez, yo me entregaré a la iglesia, al Señor. Y se salvó. Entonces, ese sí que se metió al seminario y se volvió monje, ¿no es cierto? Pero ahí, estando ahí adentro, se dio cuenta de que las cosas van haciendo mal. ¿Por qué? Porque se puso a leer la Biblia, que tiene toda verdad. Entonces, él leyó que decía que el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe se salvará, no por comprar indulgencias, no por pagar al Papa, a la Iglesia Católica, qué sé yo, no por pagar y te ibas a liberar del purgatorio. No, por la fe el justo vivirá. Eso es lo que él leyó. Entonces, lo que Lutero defendía, lo que Lutero predicaba, era lo mismo que Pablo predicaba. La palabra de Dios, lo que Jesús les había transmitido. Lo que defendía era eso: solo Cristo, solo Escritura, solo fide, solo gracia y solo a Dios sea la gloria. Los 5 pilares de la Reforma protestante, que allá las vamos a hablar también, las 5 solas. Eso es lo que defendía Martín Lutero. Entonces, este hombre fue muy valiente, porque por su posición el Papa lo excomulgó. Y en una bula es un documento que saca el Papa, decía que Martín Lutero estaba excomulgado, y cuando se lo presentaron le hicieron una pregunta: ¿te retractas de todo lo que dices? Le dicen los curas a Martín Lutero, los sacerdotes de esa época. Y Martín Lutero dice, textuales leo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna otra manera. Aquí permanezco y que Dios me ayude. Amén. Eso dijo Martín Lutero. Y es lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 9:16. Dijo: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no anuncio el evangelio, ay de mí si me callo. No me callaré, no puedo hacerlo. Entonces, hermanos, con esa pasión, con ese amor tenemos que seguir a Cristo. Con esa pasión tenemos que amarlo al Señor. Ya les digo, no porque el pastor les diga que lleguen temprano, tienen que llegar temprano, sino porque aman a Dios. No porque el pastor les dice, porque alguien les dice que sirvan, que hagan, que canten, que no canten, que pongan sillas, que no pongan sillas. No, sino porque aman al Señor, su Dios, y tienen pasión por Jesús. Tienen amor por Jesús y aman a Dios. ¿Y qué es lo más importante? Que estamos gozosos en su presencia. Entonces, hermanos, tenemos que vivir así, en gozo, en alegría. Eso es lo que quiere el Señor. En la palabra no dice sufre, llora. No dice latiguéate la espalda. No dice martirízate, victimízate. ¿Cuántas veces escuchamos, hermanos, que hay gente que dice:
Oh, cuán dura es mi vida, cuántas pruebas, cuántos dolores y sufrimientos. Realmente ser cristianos es para valientes. Sí, ser cristianos es para valientes, pero no para mártires, no para víctimas. Tienes que ser valiente para hacer frente a lo que viene. Y tienes que ser valiente también para reconocer tus pecados y acercarte al Señor y pedir perdón. Y tienes que ser valiente también para dejar atrás la carne, el hombre viejo. Para esas cosas tienes que ser valiente. Entonces en la palabra nos dice que nos alegremos, no dice que nos victimicemos. De Pablo no hemos escuchado quejas, en ninguna de sus cartas van a escuchar quejas. Algo, lo más parecido a una queja ha sido cuando le pide a Timoteo que le traiga su capote, porque en la cárcel hacía frío seguro. Le dice, cuando vengas, si puedes tráeme mi capote, por favor. Estaba haciendo el teléfono, pero no había teléfono. Le escribe a Timoteo y le dice, cuando vengas, así es lo más correcto. Cuando vengas, le dice, tráeme mi capote, por favor. Y si puedes venir a verme, no está de más una visita. No, y tráeme, por favor, mis libros, quiero leer los pergaminos. No, eso es lo que pide Pablo. Le hacía frío, quería su capote, más nada. No, hermano, ¿qué estás pasando hoy en tu vida? Hermana, ¿qué estás pasando? El otro día hablaba con una hermana y nos estábamos quejando mutuamente, es la verdad. Yo también me estaba quejando. Nos estábamos quejando con esa hermana mutuamente de nuestros sufrimientos, de nuestra vida dura, de nuestras pruebas y dolores. Nos estábamos quejando porque sí, a veces necesitamos hacerlo. ¿No es cierto? Decíamos, pucha, sí, estamos pasando, qué sé yo. Pero llegamos a la conclusión de que nada puede alejarnos del amor de Cristo. Nada puede desanimarnos, nada puede desviarnos del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Nada puede desviarnos de eso. Y como Dios es tan bueno, que conoce nuestros corazones, escucha nuestras conversaciones para que nos demos cuenta que Él está cuando estamos afligidos, Él está pendiente de eso. Al día siguiente el Señor nos contestó en la dosis diaria. Que si no están escuchando, yo les digo, escuchen las dosis, son tan bendecidas. Un día estaba hablando con esa hermana y al día siguiente nos dice el Señor, agárrense de mí con uñas y dientes, agárrense con todo. Eso es lo que tenemos que hacer, agarrarnos con todo de Jesús. Y así estaba Pablo, ha sido a Cristo, él había alcanzado a Cristo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Sigamos adelante, hermanos, en pos del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No miremos atrás, no caminemos por vistas, porque si caminamos por vistas, vamos a ver las pruebas, los problemas, como Pedro en el mar, parado en el mar, estaba caminando en las aguas y empezó a ver los vientos, a sentir que el agua le estaba golpeando en el rostro y le dio miedo y se empezó a hundir. Caminemos por fe, porque Cristo está ahí al frente esperándonos, te está esperando, te está extendiendo la mano, ven a mí, te dice el Señor, alcánzame y camina tú sobre las aguas, hermano, porque puedes hacerlo, porque Jesús te está esperando y Él te va a salvar, Él te va a ayudar, Él te va a llevar de gloria en gloria, pero Él te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Alégrate en el Señor siempre. Dios los bendiga, hermano. Alégrense, los que confían.